¿Me escuchan? Ok, bueno, parece que sí. Bien, ya he comenzado la grabación. Primero que nada, bueno, en lo que se van uniendo, ¿tienen alguna duda respecto a la práctica que hay que entregar el día de hoy? ¿Ninguna duda? Ok, bueno, pues parece que entonces si no hay duda, entonces esperaría hoy por la tarde ya su práctica. Comentarles también, el día de hoy les voy a estar aplicando el examen referente a la tercera unidad. Va a abordar estos temas que vamos a checar ahorita en la sesión. Y bueno, se los voy a estar aplicando a las 5 de la tarde del día de hoy. ¿Alguien tiene algún detalle con el horario? Estar Yo abierto una, hasta en la noche. Cierra. Va a estar abierto a las 5 de la tarde y va a durar media hora. Entonces a las 5:30, más o menos 5:40, más tardar, se va a estar cerrando la asignación. Por eso les pregunto si alguien tiene detalle con el horario o a lo mejor lo movemos. yo un poco, pues, voy a estar ayudando a mi familia como es ahora, Ok, ¿a qué hora tiene tiempo? como después de las 6. Después de las 6. ¿A las 6 les parece bien? ¿6:30? ¿De 6:30 a 7 de la tarde? De 6:30 a 7. Correcto, entonces desde 6:30 a 7 levanten su manita quien esté de acuerdo en ese horario. Vale, los demás. No la bajen todavía, déjenla levantada los que están de acuerdo de 6:30 a 7 de la tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Para los que se van uniendo a la sesión, les estoy comentando que el examen de la unidad 3 se va a estar aplicando hoy por la tarde. Comentando los horarios, están estableciendo que sea de 6:30 a 7 de la tarde. ¿Les parece perfecto a los que se van uniendo? Si es así, levanten su manita, si no tienen inconveniente con ello. Perfecto, entonces lo dejamos así. También a los que se van uniendo les comentaba, ¿tienen algún detalle con la práctica, alguna duda? ¿No? Algo que comentarles ahí respecto a la práctica. Si se pudieron percatar, les pide que realicen los contadores síncronos de números ascendentes números consecutivos desde el 0 hasta el 15, que sería el primero. El otro es el de serie de Fibonacci y el otro es el de factorial. Y les estoy pidiendo que sea tanto ascendente como descendente. Considerando un poquito el tiempo, a lo que le voy a dar prioridad es a que generen los ascendentes, es decir, por ejemplo, el que va de 0 a 15 va a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 15. En el de la serie de Fibonacci son números que van entre 0, en un rango entre 0 y 100. Por ejemplo, para el de serie de Fibonacci me parece que nada más llegaría hasta el 89. Me verifican nada más. Si en el de serie de Fibonacci tendría que ser de la siguiente manera. A ver, nada más para reiterarles que estemos en el mismo contexto. Para el de serie de Fibonacci, su contador tendría que empezar en el 0. Como hay dos veces el 1, bueno, no se va a repetir el 1, nada más sería 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 y de ahí resetearse hasta el 0. Para el del factorial, bueno, pues es 0, 1, me parece que es 2, 6 y 24. Y después regresa a 0, ¿de acuerdo? Nada más van a ser los ascendentes, los descendentes ya no. No sé si se dieron cuenta. No, me parece que no fue en el de ustedes.
pero les voy a hacer ahí el comentario dentro de su asignación, que solamente se contemplen los ascendentes, es decir, solamente serían 3, puesto que si consideran los descendentes tendrían que generar nuevamente las máquinas de estado y por ende, bueno, pues todas las ecuaciones. Considerando el tiempo, pues ya no es factible hacerlo, ¿verdad? Si alguien ya los hizo, bueno, no hay detalles, se los voy a contar como un puntaje extra en referencia a que pues han estado atendiendo el trabajo a la brevedad, ¿vale? Entonces de eso no se preocupen. ¿Qué más les iba a comentar? Bueno, nada más eso. Vamos a comenzar entonces con los temas estos de la unidad 3, lo referente a chipset. Y bueno, déjenme terminar de comentar hasta aquí examen referente a la unidad 3, aplicación. Hoy 11 del 12 del 2020, de 6:30 a 7. ¿Vale? Vean ahí contemplado. Esto porque, bueno, la siguiente semana ya salimos de vacaciones y entonces nos falta todavía la parte de la unidad 4. Entonces, la unidad 4 no hay tanto detalle porque son temas pues meramente teóricos. Entonces, lo vamos a estar abordando de manera muy rápida, no habría detalle. Aquí es donde se van a terminar básicamente las prácticas complejas, las otras ya son muy simples. Y bueno, pues esto es lo que me interesa, ¿no? Antes de que nos vayamos de vacaciones la siguiente semana, ya poderles entregar calificación de esta tercera unidad y pues ir al día con lo que corresponde. ¿Tiene su manita levantada Aarón y Sajad? ¿Fue de la votación de hace rato o quieren preguntar algo? Ah, ok, Sí, fue de la votación. correcto, gracias. Bien, les voy a compartir entonces la siguiente presentación, me dicen si ya la pueden ver. Sí. Correcto. Bien, la unidad 3 básicamente habla de este tema, de chipset. Entonces, es un tema muy básico que hay que abordar, debido a que una vez que yo conozco toda la parte de la arquitectura y de los componentes que se integran, ahora viene algo o una pregunta que hay que resolver, ¿no? Si yo ya sé los componentes que debo de tener en cualquier arquitectura de computadora, lo pertinente es saber en dónde los puedo ubicar para que estos funcionen de manera adecuada. Y bueno, el saber en dónde ubicarlos, pues muchos de nosotros conocemos algo que se denomina como tarjeta madre o placa base. ¿Qué ocurre con esta placa base? Bueno, pues al final de cuentas es un espacio de hardware donde tú vas a ir colocando tus dos componentes principales, ¿no? De cualquier arquitectura, tu procesador y tu memoria. Y lo que te va a permitir esta placa base, bueno, pues aparte de tener el lugar físico donde colocarlo, pues es empezar a proveer un espacio donde señales, donde se administren fuentes de energía y donde se administren los diferentes zócalos o sockets para poder conectar cualquier dispositivo que tú integres a una computadora. Entonces, de eso se trata más o menos el chipset o básicamente el chipset. ¿Qué vamos a verificar en esta presentación? Bien, pues vamos a verificar algo de los antecedentes, que es lo que hemos venido abordando en las sesiones anteriores, referente a los elementos fundamentales de cualquier arquitectura y demás. Vamos a verificar la definición de lo que es el chipset como tal, ¿de acuerdo? Vamos a verificar la función que desempeña ese chipset y la importancia que tiene, ¿vale? Y bueno, posteriormente la clasificación que existe con los chipsets. Algunos de ellos pues ya son un poquito anticuados, ¿no? Ya son de generaciones de computadoras un poquito viejas y bueno, pues han ido desfasando. Sin embargo, bueno, pues tener el contexto de cómo funcionaban, pues también nos permite tener una mejor idea de lo que integra nuestra computadora. Posteriormente, pues vamos a abordar esta parte de las tarjetas madre que estábamos comentando hace un momentito. Y bueno, algunos ejemplos ya de los ambientes de servicio o de los ambientes en donde se instala como tal una arquitectura de computadoras. ¿Vale? Entonces, esos son los contenidos referentes a la unidad 3. Son contenidos teóricos muy básicos. Aquí lo que conviene cuando estamos en clases presenciales, pues es hacer el análisis de cada uno de estos componentes de manera individual. Sin embargo, bueno, ahorita dado el contexto, pues con que abordemos la parte teórica, bueno, pues va a ser suficiente, ¿vale? Entonces, comenzando con esta parte, bueno, dentro de los antecedentes ya tenemos aquí algo que habíamos visto en algunas otras presentaciones. Dice, sin importar las características que tenga de manera física el dispositivo que tú estés utilizando, lo puedo llamar computadora
sin importar que sea una de escritorio, que sea una portátil o que se trate de algún dispositivo como una tableta, ¿no? O en el caso de hoy, bueno, pues cualquier smartphone. Ahora, ¿qué va a ocurrir o qué era lo fundamental para que yo pueda llamar a estos dispositivos que tengo aquí computadora? Pues decíamos, son dos elementos, dice, toda arquitectura de computadora tiene como base esos dos componentes principales. Dice, los cuales se organizan de manera específica dependiendo de una arquitectura, que era lo que ya veíamos. Y tenemos por una parte, pues, la unidad de procesamiento o el CPU, y por otra parte tenemos los espacios de almacenamiento, ¿de acuerdo? Sin importar que se trate de una arquitectura hardware, donde tienes un doble bloque de almacenamiento, o una arquitectura von Neumann, donde existe un único bloque de almacenamiento, mientras tú tengas este elemento y este elemento interconectados, ya estoy hablando de qué? De una computadora como tal. ¿De acuerdo? ¿Qué va a ocurrir aquí? Bueno, dice, además de tener esos dos elementos principales, pues necesito esto que tengo aquí enmarcado con la línea punteada. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? Pues al final de cuentas, en sesiones anteriores veíamos que estas flechitas se pueden conocer como buses, ¿no? Y pues tengo cierta jerarquía de buses que me va a permitir interconectar todos estos dispositivos. ¿Cuáles eran esas jerarquías de buses que verificábamos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué tipos de buses existen básicamente? Bus de datos, de Ok. control, Y de, dirección. y de direcciones, exactamente, esa es la jerarquía, ¿no? Independientemente de la forma que tenga, ya sea un cable, ya sea una pistita, ya sea un solo hilo, o sean múltiples hilos, esos buses van a tener esas características, poder transferir datos, poder transferir algunos bits de control o poder transferir las direcciones para poder indicar en dónde se va a almacenar la información o hacia dónde va dirigida, ¿vale? Ahora, estos buses, pues como tal decíamos, son cablecitos que nos van a permitir interconectar, pero en algún momento comentábamos que, bueno, pues tu procesador maneja ciertas velocidades y maneja cierto tamaño o cierto ancho de banda, ¿no? Cierta cantidad de bits por la que se puede transferir la información. Y la memoria, pues también. Si lo vemos aquí de manera ilustrativa, pues puedo verificar que la memoria, pues por ejemplo, tiene un bus muy extenso, ¿no? A lo mejor vamos a suponer que tiene 64 pines. Y si tengo acá un procesador a lo mejor de 32 o de 16 bits, pues a lo mejor la interconexión entre cables, pues sería un poquito compleja, ¿no? Recuerdan que cuando veíamos la organización de la computadora, decíamos que existían elementos que me permiten hacer esa función, ¿no? Si yo tengo muchas entradas y las voy a redirigir a una sola salida, ¿cómo se le llamaba a esos dispositivos? Varias entradas, una única salida o menos salidas, básicamente. ¿Ya no se acuerdan? ¿Se acuerdan de los MUX? Nada. Vale, pues. Pues decíamos, tengo además de todos los componentes que están en el interior del procesador, un dispositivo que permite hacer esto, ¿no? Y se vienen múltiples entradas y lo que voy a hacer es reducirlas como si se tratara en el caso de una autopista, ¿no? Vienen dos carriles en un solo sentido y posteriormente hay una caseta de peaje y se reducen ¿a qué? A tener a lo mejor un carril de un solo sentido, ¿no? Algo similar va a pasar aquí con esto. Esos dispositivos que tienen múltiples entradas y una o menos salidas se van a referir a multiplexores, ¿de acuerdo? Multiplexación como tal. Y cuando tengo lo contrario, donde tengo una entrada y múltiples salidas, ahora voy a tener una demultiplexación, ¿vale? Esos son algunos de los dispositivos principales que me van a permitir interconectar estos buses con diferentes anchos, vamos a llamarlo de banda, ¿no? De alguna manera en la transferencia de datos, control o direcciones, ¿vale? Y bueno, estos circuitos que yo tengo ahí, en combinación con los circuitos que me permiten suministrar energía, los circuitos que me permiten generar la corriente necesaria para el funcionamiento de cada uno de estos dispositivos, pues van a tener un nombrecito. Todo esto que yo tengo enmarcado en rojo, pues recibe este nombre, ¿no? Un chipset. Y dice, bueno, pues al final de cuentas, al hablar de un chipset, dice, hablo de un conjunto de circuitos integrados, ¿de acuerdo? ¿Cuál va a ser la función que van a tener esos circuitos integrados?
Dice, pues permitir la interacción entre todos los componentes de hardware de una computadora. Principalmente estos dos de los que hablábamos, ¿no? Procesador y memoria. Sin embargo, pues también tengo dispositivos de entrada y salida. Entonces, este chipset también juega ese rol. Dice, además de interconectar al procesador con la memoria, de proveerte toda la estructura para una conexión física y una conexión lógica adecuada, también te proveo lo necesario para que puedas comunicarte con el exterior. ¿Cómo? Mediante dispositivos de entrada y salida, sin importar a lo mejor de qué tipos de conectores se traten de manera física, ¿no? Normalmente un chipset pues va a tener definidos, a lo mejor puedo trabajar con USB, puedo trabajar con HDMI, puedo trabajar con Super Video, puedo trabajar con PS2 en el caso de las computadoras viejitas, etcétera, ¿vale? ¿Quién me va a estar definiendo eso? Pues todo este conjunto de circuitos integrados. Otra manera en la que yo puedo definir un chipset, dice, es un conjunto de circuitos integrados que interconectan al procesador con la memoria y los periféricos, tanto de entrada como de salida en una computadora. ¿Vale? Al final de cuentas me sigue hablando de lo mismo, ¿no? Conjunto de circuitos integrados interconectan o interacción entre todos los componentes de hardware. También se puede definir como un conjunto de chips que tienen como función principal recoger información y enviarla a la parte correspondiente para que la ejecución de la tarea solicitada sea realizada satisfactoriamente. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la entrada de información, pues puede ser a partir de qué decíamos, puede ser el propio mouse, puede ser el teclado, puede ser una pantalla touch. Sin embargo, yo necesito un conjunto de circuitos que convierta esa información que yo estoy ingresando en bits, ¿vale? O en un código máquina, ceros y unos, que se adecúen a esas señales en cuanto a niveles de voltaje, ¿de acuerdo? Y de corriente, y que se transfieran a dónde? Bueno, pues a un espacio de almacenamiento y posteriormente de ese espacio de almacenamiento primario, que es la memoria RAM, que se puedan transferir a los espacios de almacenamiento del procesador, en este caso los registros, ¿vale? Yo puedo interconectarlos quizás, pero muchas veces que se conecten de manera física no quiere decir que exista una funcionalidad de manera lógica. Algunas veces les coloco el ejemplo, no sé si se acuerdan que en algún tiempo había muchos celulares que en la publicidad decía, se puede conectar directamente con un cable a tu pantalla, antes de que existiera todo esto de la reproducción a modo de Mirror Link y todo este relajo. Te decían que tú podías conectar tu celular con un cablecito y lo conectabas al HDMI de tu televisión y se podía visualizar. Y muchos se iban con la finta, ¿no? Compraban su cablecito que era de HDMI a, por ejemplo, vamos a suponer micro USB, ¿no? Que eran los conectores más clásicos, digamos. Y llegabas y conectabas tu cablecito y de manera física, pues sí, coincidían, ¿no? Los conectores, conectabas el celular y conectabas la pantalla. Sin embargo, al momento de que querías visualizar la imagen, pues ocurrió un detalle, ¿no? No se veía nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues lo que le estabas proviendo era un bus, era un cable que interconectaba los dos dispositivos. Sin embargo, no había una circuitería que permitiera adecuar las señales. Estamos de acuerdo que en tu celular vas a tener cierta resolución y en tu pantalla vas a tener otra. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues que al final de cuentas no van a coincidir esas dos configuraciones y por tanto tú necesitas un intermediario. Normalmente esos intermediarios pues tendrían que ser algunas tarjetas de video que te permitan adecuar las diferentes señales. En el caso de los chipsets es lo que hacen, ¿no? Adecuan señales para la interconexión de diferentes hardwares. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que debo de tomar en cuenta. Muchas veces tengo el dispositivo y voy y lo conecto y digo, es que sí entra, ¿no? El puerto puede ser USB, puede ser cualquier otra cosa, pero al momento que quiero llevar a cabo la función lógica, ahí ya hay detalle. ¿Por qué? Bueno, porque los circuitos que tengo no son adecuados para realizar esa función. Otro ejemplo, muchas veces conectas tu computadora, tu laptop, por ejemplo, con algún cable VGA y un convertidor HDMI, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre ahí con ese convertidor HDMI? Si tú compras un adaptador nada más, que sea el puro conector, no va a transferir la información. Normalmente estos convertidores HDMI, si tú los abres, en su interior tienen una plaquita con un conjunto de circuitos que están adecuando las señales. Y dentro de esa adecuación lo primero que hacen, pues es bajar las resoluciones, ¿no?
buscar una resolución óptima para que tanto tu dispositivo que está transfiriendo en alta definición como el dispositivo que está recibiendo la señal con una baja definición, pues se adecúen y sean compatibles. Entonces, ese es un ejemplo de lo que logra hacer un chipset al final de cuentas, ¿no? Ese conjunto de circuitos. Ahora, dentro de las computadoras, pues lo que me voy a encontrar va a ser algo similar a esto, ¿no? Me encuentro una tarjeta madre. A lo mejor esta ya es muy viejita, en tu laptop pues vas a encontrar la mitad de esto, todo bien acomodadito y más reducido. Pero ¿qué puedo apreciar aquí en esta tarjeta madre que yo tengo? Bueno, pues dice, dentro de esta tarjeta madre puedo ubicar el lugar donde va a ir el procesador, puedo ubicar los diferentes puertos con los que me puedo conectar con esta tarjeta madre, puedo ubicar los slots donde puedo colocar dispositivos de almacenamiento como memorias, los SATAs, algunos conectores o plugs 3.5 para conectar audio, etcétera, la batería y demás componentes, ¿no? Pero aquí hay un componente fundamental, este pequeño cuadrito que yo alcanzo a apreciar aquí al lado de la pila, al lado izquierdo de la batería, este pequeño cuadrito es el chipset, ¿vale? En su interior es un circuito que tiene múltiples circuitos. ¿Para qué? Pues para hacer interconexión entre el procesador y, por ejemplo, la memoria. ¿De acuerdo? Entre el procesador y, por ejemplo, los puertos que tengo para internet, que tengo para, no sé, una señal de audio óptico, que tengo para HDMI, etcétera. Si yo quito este dispositivo de aquí que está, esto que me queda como tal no lograría hacer una interconexión directa con el procesador. Sí se van a conectar de manera física, pero de manera lógica no se van a poder adecuar las señales para enviar información al procesador y que ésta sea atendida, ¿vale? Normalmente lo que puedo observar aquí en esta tarjeta madre, además de este chipset, pues es que tengo otros pequeños circuitos, mira. Pero bueno, estos circuitos lo que están haciendo pues son adecuaciones de corriente y adecuaciones de voltaje. ¿Son qué? Son capacitores, son pequeñas bobinas. Por acá llego a tener otro circuito. Bueno, esos circuitos ya son muy específicos a lo mejor para la conexión de red o una pequeña tarjeta de red, para conexión de video, etcétera. Pero sin estos dispositivos que yo estoy mostrándote aquí, no sería posible la interacción de ninguno de estos elementos con el procesador, ¿vale? Más específico, haciéndole un pequeño zoom, pues me llego a encontrar con esto, mira. Aquí tengo algunos fabricantes que llegan a generar estos pequeños chipsets. Pareciera ser un pequeño procesador, ¿no? Incluso a veces hasta traen montados también un disipador para poder, pues básicamente trabajar siempre a una temperatura estable. Pero mira, esto viene ya adecuado en la tarjeta madre, ¿no? Al final de cuentas, ya viene montado en ello. Y con referencia a ello, yo voy a poder definir qué tipos de conectores puede tener mi tarjeta madre y qué velocidades de transferencia puede manejar en cuanto a las conexiones de buses, ¿vale? Algunos fabricantes que puedo tener para estos chipsets, bueno, aquí tengo alguno ya muy viejito que es VIA, Intel, AMD, etcétera, ¿no? Puede haber muchos, Motorola, Texas Instrument, etcétera. Pero al final de cuentas, este dispositivo que yo tengo aquí, este cuadrito, es el que me va a permitir hacer esa adecuación de señales, ¿vale? Ahora, dentro de sus funciones, mira, dice, ese chipset se va a encargar de entablar la conexión correcta entre la placa madre y diversos componentes esenciales de la computadora, como lo son el procesador, las placas de video, memoria, puertos, PCI, por ejemplo, puertos USB, puertos paralelos, puertos PATA, SATA, entre otros. Algunos de estos pues ya están hasta descontinuados, ¿no? A lo mejor antes me encontraba con tarjetas madres que tenían un conector específico para el teclado, un conector específico para el ratón, etcétera. Ahora, pues casi la mayoría que me encuentro, todas traen que conexiones USB y, pues, por ejemplo, HDMI para el video y a lo mejor una que otra para audio. Y ahí se limita todo. Pero anteriormente las tarjetas viejitas, pues tenían conectores específicos, por ejemplo, aquí este AGP, que era para conectar tarjetas de video. Tenía el puerto ATA para conectar los discos duros, esos ID de hace tiempo, ¿no? Donde venía el peinezote como de, no me acuerdo si eran 16 o 32 posibles buses, etcétera. Y mira, aquí está la interconexión, ¿no? Dice, tengo los buses, pero para que esos buses sean compatibles, necesito de este dispositivo, de este conjunto de circuitos integrados.
¿de acuerdo? De este chipset que me va a permitir la transferencia de información de la memoria al procesador y también adecuar las señales que vienen de los dispositivos de entrada y de salida, ¿de acuerdo? PCI, bueno, pues son algunos de los conectores más usados para poder interconectar algunas tarjetas como de audio, de video, etcétera. USB, bueno, pues ya lo conoces, que son dos cablecitos, y de esos dos cablecitos por donde se transfieren datos, pues se tiene que mandar información al procesador y a la memoria, ¿no? Entonces, ¿quién se va a encargar de adecuar esa transmisión serial a una transmisión a lo mejor paralela? Pues al final de cuentas el chipset, ¿vale? Esto que te estoy mostrando aquí, pues puede ser una posible estructura de ese chipset. Dice, tengo como tal el procesador, la memoria, un único chipset, o puedo tener algo más viejito como esto, ¿de acuerdo? Y aquí viene algo que es una clasificación de ese chipset. Dice, ese chipset se puede clasificar en dos tipos, o puede tener dos elementos que lo integran, un puente norte, un North Bridge, y un South Bridge, ¿de acuerdo? En arquitecturas del 2009, por ejemplo, vamos a poner 2009 hacia atrás, ya muy viejitas, ya casi de 10 años, 12 años de desfasamiento, encontrabas esto en tu tarjeta madre. Tu tarjeta madre traía un dispositivo, un cuadrito como el que te mostré, que permitía interconectar principalmente la memoria y el procesador, y además, pues dispositivos de alta velocidad o velocidades casi similares a las que alcanza el procesador, en este caso PCI Express y AGP. Y después, si yo requería conectar algunos dispositivos de velocidades un poquito más bajas, necesitaba otro intermediario, mira, una conexión entre este puente norte, este puente sur, y este puente sur, al final de cuentas, me permitía conectar ya con, por ejemplo, este PC2 que era para el mouse y para el teclado, los USB de generación o de segunda generación, ¿de acuerdo? Los puertos SATA para la conexión con discos duros y las señales de audio, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque las frecuencias de trabajo aquí rondan en el orden de los kilohertz o de los megahertz. Sin embargo, cuando me voy a esto de acá, están rondando en velocidades de los gigahertz, ¿de acuerdo? Memoria, pues a lo mejor todavía de los megahertz. ¿Qué tiene que hacer? Adecuar velocidades. ¿Quién lo va a hacer? El North Bridge, ¿de acuerdo? Si yo requiero una conexión del USB con el procesador para transferir información, necesito un intermediario que sería el South Bridge y posteriormente le transfiere la información al North Bridge y del North Bridge al procesador, ¿vale? Haciendo una analogía de esto, pues era lo que les decía alguna vez, ¿no? Imagínate que aquí va el Ferrari, aquí va un Jetita y aquí va un bochito, ¿no? O un Datsuncito, ¿vale? Velocidades a lo mejor de 100 a 120 kilómetros por hora, velocidades de 120 a 150, vamos a suponer, velocidades de 150 hasta 400 kilómetros por hora, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que si yo en algún momento conectara directamente el procesador, por ejemplo, con un USB, pues hay una adecuación de velocidades. ¿Qué pasaría? La velocidad del procesador se tendría que bajar a la velocidad del USB. Y si ocurriera eso, pues tendría que ir más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque de manera física no hay posibilidad de que las características del USB puedan empatar la velocidad del procesador. De ahí la importancia que existan estos intermediarios, ¿no? Este conjunto de circuitos que adecúen esas velocidades. ¿Qué va a hacer eso? Pues al final de cuentas, manejar una eficiencia en cuanto a la transferencia de datos, ¿de acuerdo? O a la transferencia de procesos al final de cuentas. ¿Hasta ahí vamos claro con lo que es el chipset? Sí, 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 sí. Sí. Ok, bueno, a lo mejor aquí vas a decir, bueno, ¿y esto qué relajo, no? Bueno, pues ¿para qué me sirve? Bueno, pues te sirve porque al final de cuentas, cuando tú integras una computadora o implementas una arquitectura de computadora, tú necesitas un lugar donde colocar todos esos dispositivos. Al inicio les comentaba, si yo tengo todos los dispositivos y los tengo en una mesa, pero no están interconectados, pues no tengo una arquitectura como tal y no tengo una computadora. Tengo como tal pues, un procesador, una memoria, etcétera, pero mientras no se interconecten no es una computadora. Se convierte en una computadora en el momento que yo los estructuro o los interconecto de una manera específica, ya sea Harvard o Newman, y para ello, bueno, pues necesito un conjunto de buses, al final de cuentas. Si yo tuviera un montón de cables, a lo mejor va a ser funcional, o a lo mejor va a cumplir con el trabajo,
Sin embargo, al momento que yo mueva cualquier cablecito, puede desconectarse y adiós información. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues dijeron, tenemos que montar todos esos componentes o todos esos elementos en una placa base, ¿de acuerdo? Un lugar donde se puedan adecuar de manera correcta los elementos y no tengamos detalles en cuanto a fallas de conexión o de transferencia de información. Y pues se genera básicamente las tarjetas madre. Esas tarjetas madre, pues dicen, no es más que un circuito impreso donde se conectan todos los componentes del hardware, ¿vale? Si tú compras una tarjeta madre, pues no sería más que esto, ¿no? Un pequeño mapa con un montón de pistitas de cobre o del material que esté manejando el fabricante, que van a ser cablecitos que permiten interconectar todo. Y a esta placa pues, le agregan ¿qué? Pequeños sockets o pequeños conectores donde puedas ensamblar de manera fácil cada uno de los componentes de hardware que tú vas integrando. Llamémoslo procesador, llamémosle memoria, llamémosle conectores USB, ¿vale? Entonces, ahora, esta tarjeta madre pues tiene una característica, dice, cuando tú adquieres una tarjeta madre, ya viene por default cargado o ya viene implementado un chipset, ¿vale? Cuando tú vas y compras una tarjeta madre, esto es lo que te venden, ¿no? Para el caso de una computadora de escritorio, por ejemplo. Para el caso de las laptops, pues ya vienen ensamblados de fábrica al final de cuentas. Pero cuando quieres armar una computadora de escritorio o un servidor, te venden algo similar a esto. ¿Qué voy a tener? Pues mi placa base, que es mi circuito impreso, y posteriormente le voy agregando todos los elementos. ¿Qué elementos? Pues le voy a agregar los puertos que yo requiera, HDMI, USB, VGA, si todavía fuera el caso, Ethernet, etcétera. Todos los puertos que yo requiera, que no son más que conexiones físicas, ¿eh? Para que esto funcione necesita circuitería. Ahora, ¿qué otra cosa voy a tener? Pues voy a tener los slots, ¿no? Slots para conectar tarjetas de memoria o bloques de memoria. Voy a tener slots de expansión, por ejemplo, los PCI Express, ¿de acuerdo? Para conectar mi tarjeta de video y poder jugar todos los videojuegos desde aquí al 2025, por ejemplo. Alguna tarjeta de audio si a lo mejor yo me dedico a edición de ello, o a lo mejor se me quemó mi tarjeta de red, pues le voy a agregar una tarjeta externa, etcétera, ¿no? Voy a tener estos slots o estos puertos o estos zócalos, como los quieras llamar, para interconectar todo ello con quién, con un procesador, ¿no? Y aquí voy a tener el espacio donde yo puedo colocar mi procesador. De entrada no viene, ¿eh? Lo que tú compras es la pura placa base. Lo que sí viene es esto que está debajo de Gigabyte, de este pequeño disipador de energía. ¿Y qué es lo que vas a encontrar aquí? Pues el circuitito que te mostré, el chipset. Y ese chipset pues, tiene una numeración, ¿no? Y esa numeración que tiene te va a dar ciertas especificaciones. ¿Qué especificaciones? Va a decir, pues yo chipset a lo mejor, voy a suponer que fuera el Z97, te permito interconectar con USB 3.0, por ejemplo, con PCI 2.0 o 3.0, te permito conectar una entrada de HDMI, te permito manejar una tarjeta de red inalámbrica ya interna y te permito manejar ciertos procesadores, ¿de acuerdo? ¿Qué procesadores? Bueno, pues debe haber una compatibilidad de gamas, ¿de acuerdo? En cuanto a qué debe ser esa compatibilidad, en cuanto a velocidad de transferencia de información, ¿vale? Entonces, normalmente esas tarjetas madre ya va a venir incorporado como tal un chipset. De manera a bloques, haz de cuenta una arquitectura que encuentras de manera física esto, sería algo similar a esto. Mira, aquí algunos ejemplos ya de ambientes de servicio. Dice, si tú quieres utilizar, por ejemplo, un procesador AM3, ¿de acuerdo? El socket va a ser mira, AM3 como tal, y te está hablando ya de una interconexión. Mira, una interconexión entre el procesador y un puente norte. Ese puente norte se va a encargar de manejar que, pues, algunos puertos de alta velocidad como PCI Express 2.0, que puede ser en un socket o en un bus o en un ancho de banda de 1 por 16 o 2 que tengan 8 bits de conexión básicamente. Un solo conector donde vengan 16 bits o dos conectores donde vengan 8 bits por conector. La velocidad de transferencia que puede alcanzar va a ser de 16 gigabytes por segundo. ¿De acuerdo? Puedo manejar uno y puedo manejar dos. Me va a permitir hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa me va a permitir manejar? Bueno, pues me va a permitir manejar memorias RAM en sus características de DDR3, ¿no? En su generación 3, que es una memoria dinámica al final de cuentas.
y me está especificando la velocidad. Por ejemplo, aquí me dice 133 o 1333. ¿Qué va a hacer esto? Pues la velocidad de transferencia que va a tener la memoria. Va a transferir a 1333 megahertz por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, de 1333 megahertz a tener a lo mejor en el procesador una velocidad de, vamos a suponer, 1.5 gigahertz, pues necesito a alguien que adecue la transferencia de información. ¿Vale? Y después tengo algunos otros conectores más básicos. Mira, me habla de un USB 2.0. A lo mejor una velocidad de transferencia mucho más baja a estos 16 gigabytes por segundo, ¿no? ¿Qué necesito? Alguien que adecue aquí la transferencia de información. Y si me doy cuenta, mira, aquí hay una conexión. Me dice, entre el puente norte y el procesador puedes tener una frecuencia de trabajo de hasta 5.2 gigatransfer por segundo. Esos gigatransfers se refieren a la transferencia de información y básicamente es una estandarización para adecuar entre gigahertz y megahertz, por ejemplo. Entonces, un gigatransfer es equivalente a 0.5 megahertz, más o menos. Entonces, estoy hablando que aquí hay una pequeña adecuación de la transferencia de información. Y posteriormente, para conectar con dispositivos de baja velocidad, pues va a ocurrir algo similar. Mira, aquí ya cambió de 5.2 gigatransfer a 4 gigabytes por segundo. ¿De acuerdo? Y hasta le ponen un nombre, ¿no? A esta conexión. Dice, aquí tú tienes un bus para conectar estos dos que se va a llamar A-Link Express 3 y va a tener ciertas características. ¿Vale? Entonces, este chipset adecua señales para poder trabajar al ritmo del procesador. Y si yo necesito dispositivos de una velocidad mucho más baja, pues vuelvo a agregar otra circuitería que me permitan adecuar dichas señales. Esta es una arquitectura ya viejita, una arquitectura, vamos a suponer, como del 2007 más o menos. Arquitecturas más modernas lo que hacen es, mira, la función que hace el Northbridge viene ya inmersa dentro del procesador, ¿de acuerdo? Entonces, como ya viene o ya viene inmersa dentro del procesador, dicen básicamente, desfasamos este South Bridge y que se convierta en el North Bridge y quitamos este South Bridge, por lo cual se generan arquitecturas similares a esta, mira. Ya tengo el socket donde va el procesador. El procesador se encarga directamente de manejar la transferencia de información con la memoria de DR3, manejar aquí, mira, un PCI Express de 1x16, ¿vale? O un PCI Express de 4x1, que era lo que hacía anteriormente el Northbridge. Se le transfirió esa asignación al procesador y lo que hacía el Southbridge se le pasó al Northbridge. Se desfasó nada más la arquitectura para eliminar una circuitería, ¿vale? Y bueno, pues aquí se hacen las adecuaciones para manejar ahora sí puertos un poquito más básicos, ¿de acuerdo? Los USB 3.0. También esto que tiene que ver, pues normalmente dependiendo de las generaciones de las conexiones, por ejemplo en el caso del USB, si yo hablo de una versión 3.0, una versión 2.0, la velocidad de transferencia de datos pues ha mejorado bastante, ¿no? Si hablo de una versión 3.5 en las que vamos hoy en día, bueno, pues ni se diga, ¿no? Entonces, algo que puede ocurrir, no sé si se han dado cuenta que muchas veces tú tienes a lo mejor una computadora, una laptop, donde te maneja que tienes un USB 3.0 y dices, ah, no, pues la transferencia de información va a ser súper rápido. Y llegas y conectas tu memoria USB, vamos a suponer que tienes una del 2010, donde todavía era a lo mejor hasta 1.0, y empieza a transferir la información. ¿Y qué pasa? Pues que se va bien lenta la transferencia, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? A pesar de que son compatibles físicamente, que sigue siendo un conector USB, la versión o la generación de la tecnología cambió, ¿no? Y por tanto, pues lo que está ocurriendo es que si tú tienes un puerto USB 3.0 y tienes un dispositivo USB 1.0, lo que va a hacer es el puerto USB se va a adecuar a la velocidad del 1.0, ¿no? Y vamos a suponer que el 1.0 transfería a 1 gigabyte por segundo. Y tu puerto 3.0 puede llegar a alcanzar velocidades hasta de 5.6 gigahertz por segundo. Digo, gigabytes por segundo. Pues, ¿qué va a pasar? Pues que básicamente esos 5 gigabytes por segundo se van a estar anulando y va a estar trabajando a 1 gigabyte por segundo, ¿vale? Entonces, de ahí la intención de conocer esta parte también del chipset, ¿no? Saber qué dispositivos comprar dependiendo del hardware que yo tenga en mi computadora.
Muchas veces también nos vamos con la finta, por ejemplo, en el caso de los discos duros, ¿no? Dices, le voy a colocar un disco duro de estado sólido a mi computadora y vas y te compras un disco de estado sólido, pero la conexión todavía es SATA, ¿no? Y pues SATA a lo mejor te va a limitar a cierta velocidad, vamos a suponer a 7.2 gigabytes por segundo, estoy suponiendo, ¿vale? Cuando a lo mejor tu computadora ya te permitía integrar un disco duro que se puede conectar por PCI Express, y a lo mejor ahí al conectarse por PCI Express iba a pasar de esos 7.2 a trabajar, vamos a suponer a lo doble, ¿no? A 14.4 gigabytes por segundo. Como nunca verificaste estas especificaciones, pues lo que hiciste fue ya hacer un gasto innecesario, ¿no? Una tecnología SATA que va de salida cuando pudiste haber comprado un disco duro que ya ni parece disco, ¿vale? Que puede integrarse a una tecnología PCI Express. De ahí la intención de conocer también esto, ¿vale? Siguiendo aquí con estos ejemplos, bueno, pues puedo tener ejemplos como esto, mira, tengo un Intel Z270, que es el nombre del chipset, ¿vale? Y dice, ese chipset te va a permitir compatibilidad con procesadores Intel Core de séptima generación. Puede ser un Core i3, un Core i5, un Core i7, etcétera, siempre y cuando sea de séptima generación. ¿Y qué me va a estar especificando ese chipset? Pues básicamente esto, ¿no? Dice, puedes tener conexiones PCI Express 3.0, ¿de acuerdo? Puedes tener conexiones SATA de 6X, es decir, que puede alcanzar velocidades hasta de 6 gigabytes por segundo. Puedes tener conexiones de USB 3.0 también, ¿de acuerdo? Puedes tener USB 2.0 y puedes tener todavía los USB de la primera generación, sin mayor detalle, ¿vale? Puedes tener interconexiones, por ejemplo, con tecnologías como estas de Intel Rapid Storage, que lo que hacen es mejorar el rendimiento de transferencia de información entre los procesos y tu espacio de almacenamiento secundario, básicamente tu disco duro. Puedes tener algunas tecnologías para conexión de más de un disco duro, ¿de acuerdo? Conexiones de discos duros redundantes. Y bueno, pues mira, hasta te está indicando los tipos de memoria con los que puede trabajar. Dice, puedo trabajar con una generación de DDR3L o puedo trabajar con una generación de DDR4, donde las velocidades pueden ser de 2400 MHz o, en el caso de la DDR3, de 1600 MHz. ¿Vale? Ya no se limita solamente a manejar un tipo específico de DDR3, lo que está haciendo es soportarte incluso una generación posterior, ¿no? Para que si tú quieres mejorar esa arquitectura o hacerle algún cambio a tu computadora, pues tengas chance de hacerlo, ¿vale? Me habla también de que, bueno, pues de la conexión con dispositivos PCI Express específicos para video, ¿no? Para gráficos al final de cuentas y hasta para gráficos en 3D y demás, ¿vale? Entonces el chipset me va a permitir identificar, primero que nada, con qué dispositivos de entrada y salida puedo interconectar, me va a permitir hacer las adecuaciones de esas señales y conectar directamente con algún tipo de procesador, ¿vale? ¿Queda claro hasta ahí? Sí, súper claro. Vale, pues ahora, en, en un ejemplo real, ¿para qué me va a servir todo esto que estamos viendo del chipset? Ya sé qué arquitectura tiene mi computadora, ya sé qué dispositivos deben de integrar una computadora y vamos a suponer el ejemplo. Te piden que armes una computadora. Vale, pues lo primero que haces normalmente es, bueno, a ver qué procesador me gustaría incorporar a mi computadora. Vamos a suponer que quiero un Intel Core i7, que está ahí, mira. Hasta el momento, bueno, pues lo único que sé es que me gustaría tener un Core i7, ¿no? Pero pues no sé nada de las características del Core i7, pues ¿qué hago? Verifico la hoja de especificaciones. Y aquí debe de venir, ¿no? Me voy directamente con el fabricante, mira. Procesador Intel, y ya me dice, ¿tienes un procesador Intel Core i7 de novena generación? Y aquí me lo está diciendo con la matrícula. Dice, ¿qué características principales te voy a manejar? Mira, tengo una memoria caché de 12 megabytes. Ya recuerdas que es una memoria caché y para qué puede servir, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué es importante esta caché? O ya no se acuerdan tampoco. ¿Qué me permite tener una memoria caché más grande? Ajá. Al final de cuentas que la transferencia entre la memoria RAM y el procesador
o la ejecución de procesos sea más rápida. Entre más grande sea esta memoria RAM, esta memoria caché, perdón, va a ser más óptimo el funcionamiento de la ejecución de procesos. Entonces aquí me habla de una memoria de caché de 12 megabytes. Yo creo que si verificas ahorita tu computadora, ronda entre los 2, los 4 y una más o menos entre los 8 megas. Esto se está yendo hasta 12 megabytes de memoria intermedia ahí. Velocidades que puede alcanzar, mira, ejecución de tareas, ese ciclo de instrucción del que manejábamos y esos ciclos de reloj que analizábamos se van a ir hasta 4.9 gigahertz. Entonces va a alcanzar velocidades de ejecución donde una instrucción se puede ejecutar en el orden de los nanosegundos, incluso alcanzar los picosegundos. O sea, va a ejecutar tareas súper rápido. Y bueno, ya dices, me voy a comprar este procesador. Y aquí te dice, precio sugerido desde 7,000 pesos, ¿vale? Pues ya tú le ves, ¿no? Si te alcanza, dices, bueno, pues sale, pues me compro el procesador. Pero lo que te van a vender es el cuadrito así como tal, así como lo estás viendo aquí en la imagen. Ahí está tu procesador. ¿Y ahora qué voy a hacer con el procesador? Bueno, pues voy a verificar qué características tiene. Y empiezo aquí, mira, me dice, ¿para qué se utiliza normalmente? Pues para computadoras de escritorio. Ese es el segmento por el que está diseñado este procesador, con esta matrícula. ¿Cuándo se lanzó? Mira, pues es una generación 9 y se lanzó en el 2018, en la cuarta generación, en la cuarta quincena, perdón, del 2018. Estamos hablando de la primera fue en enero, la segunda en enero, tercera febrero, se lanzó a finales de febrero del 2018, ¿vale? ¿Qué es lo que incluye? Bueno, pues dice, te va a mandar aquí The Box Product, no incluye, ni siquiera va a incluir el ventilador, ni tampoco algún dispositivo de disipación de calor, es decir, no tiene ni disipador, ni tampoco incluye el ventilador, lo vas a tener que comprar aparte, ¿vale? Entonces nada más te van a vender el puro cuadrito. Luego me habla de la generación a la que pertenece, es una novena generación, me dice que todavía está, digamos, en stock, que todavía funciona, son procesadores que se siguen comercializando. Y luego me habla de la litografía. Esta litografía me hace referencia a de qué tamaño están los transistores en el interior de este procesador. ¿De qué tamaño? Pues dice en una escala nanométrica de 14 nanómetros. Imagínate un transistor de 14 nanómetros, o sea, para verlo pues necesitas un súper este, microscopio, ¿no? Para que alcances a visualizar ahí un transistor. Recuerda que todo esto le incorporan transistores al final de cuentas. Luego, las condiciones de uso o para qué lo puedes utilizar, dice, pues para una PC, también en algún caso se puede utilizar para alguna terminal de tipo cliente, como en el caso de las terminales que utilizan este, en los cajeros automáticos, o incluso pues se puede adecuar a algún tipo de tableta, ¿no? Pero en específico, pues está diseñado para computadoras de escritorio. ¿Qué más me va a indicar aquí el fabricante? Dice, mira, la cantidad de núcleos que tiene es 8 y la cantidad de subprocesos que puede ejecutar, pues también son 8. Entonces, imagínate la cantidad de tareas simultáneas que puede estar ejecutando. Mira, un hilo o un hilo de ejecución es un término de software para la secuencia de instrucciones. Es decir, tengo 8 núcleos físicos y cada núcleo puede ejecutar 8 hilos. Entonces, 8 por 8 puede ejecutar hasta 64 procesos simultáneamente. Entonces, está poderoso, ¿no? Las tuyas pueden ejecutar, a lo mejor tiene un núcleo y cada núcleo puede ejecutar 2 hilos. O a lo mejor ya una, más o menos, tiene 2 núcleos y puede ejecutar 4 hilos por núcleo. Puede ejecutar 8 procesos lógicos. Hasta 64 procesos lógicos. Frecuencia básica del procesador, mira, dice la velocidad a la que puede correr de manera normal es a 3.6 GHz. Sin embargo, tú le puedes aplicar algo que se llama overclocking de manera temporal, que me va a alcanzar una frecuencia máxima de turbo ¿de qué? De 4.9, ¿sale? Imagínate que tú puedes correr normalmente 10 metros por segundo, pero si te dan un Red Bull, puedes correr hasta 13 metros por segundo. Algo similar va a pasar aquí, ¿no? Su, eh, su frecuencia de trabajo es esta, pero lo puedes exceder a esta sin mayor detalle. La memoria que nos hablaban, la velocidad del bus, mira, aquí viene algo importante, 8 gigatransfers por segundo. Si te das cuenta, esta velocidad de bus se refiere a esto que estábamos manejando aquí, mira. ¿De acuerdo? Este bus de interconexión entre el puente norte y el procesador, este es de 5.2 gigatransfers.
para esta tecnología. Para esta tecnología de este procesador va a ser de 8 gigatransfers, ¿vale? Es decir, una transferencia de datos mucho más veloz. Y bueno, ya te habla de información complementaria, el tamaño de memoria máximo, que también depende de la tarjeta madre, dice, puede direccionar hasta 128 gigabytes, ¿de acuerdo? ¿De qué tipo? DDR4 de 2666 MHz, ¿de acuerdo? Máximo de ancho de banda de memoria hasta 6 gigabytes, cantidad máxima de canales de memoria hasta 2, es decir, puedes agregar dos slots, uno de 64 y otro de 64 y listo. ¿Qué más va a tener? Bueno, ya tiene gráficos integrados, ya tiene frecuencia dinámica máxima de gráficos, compatibilidad con 4K. Ojo aquí también, esto es importante, ¿no? Normalmente nos compramos las pantallas ahorita en el Buen Fin y dice, me voy a comprar una pantalla y te dice una pantalla 4K y te vas bien emocionado y llegas a tu casa, la conectas a tu antenita de televisión abierta y oh sorpresa, ¿no? Se ve bien fea. Pues porque la señal que está recibiendo apenas es HD, ¿no? A veces esto también nos ocurre. Tenemos dispositivos con características excelentes, pero no los explotamos porque incluso hasta los lugares donde tenemos la interacción con las señales y con las conexiones, pues no nos permiten alcanzar esto, ¿no? Por ejemplo, reproducir video en 4K simplemente de YouTube, mínimo, yo creo que para que vaya fluido necesitas una conexión a internet de unos arriba de 10 de 10 megas fácil. Entonces, una de 10 se empieza a ver pausada, una de 20 megas apenas. Entonces, aquí para que vayan considerando todas estas características. Y bueno, pues con 4K me está hablando que la resolución que va a alcanzar, pues son imágenes de hasta 4096 por 2304 píxeles a una frecuencia de 60 Hz. Los Hz, pues, para los que son gamers también influyen, ¿no? Para nosotros que veamos contenido normal, a lo mejor pues, no es tan relevante. Me habla de compatibilidad con DirectX, que es la parte de manejo de gráficos. También aquí con OpenGL en las versiones que tiene. Y bueno, diferentes tecnologías. Y vale, pues ya analicé todo mi procesador. Y ahora sí, ¿qué necesito? Pues necesito una placa base, ¿de acuerdo? Y para esa placa base, pues necesito saber una característica muy importante, ¿no? Primero, pues que esa placa base tenga un chip que me permita manejar, ¿qué? Esta velocidad de bus, ¿no? 8 gigatransfers, ¿vale? ¿Qué otra cosa me va a indicar por aquí? Mira, zócalos compatibles. Este zócalo es el número que identifica, digamos, al espacio donde yo puedo colocar el procesador. Entonces, lo que necesito buscar en una tarjeta madre es que sea compatible con este zócalo o que tenga este espacio para colocar este procesador. Esto es algo importante porque al comprar una tarjeta madre, mira, la voy a buscar por eso. Tarjeta madre que sea compatible con este zócalo. Y bueno, pues aquí me va a dar algunas, mira. Aquí tienen una en oferta. Si me voy a comprar un procesador que cuesta 7,000 pesos, nos dijeron más o menos, pues no lo puedo meter en una tarjeta madre súper básica. Al menos tengo que comprar algo pues decente. Y mira, esta me va a costar mínimo 3,000 pesos. Y dices, compatible solo con octava y novena generación. ¿De acuerdo? Ya me está dando también las generaciones con la que va a ser compatible, con la novena generación. Y lo que me está indicando, mira, una tarjeta Asus AT con ATX Prime, ya me está indicando el tipo de fuente, me está indicando de alguna manera la matrícula que se le asignó y me está indicando qué características va a tener. Mira, Intel Z390. Este Intel Z390 ya es el chipset como tal. Y ese chipset me va a permitir manejar HDMI y me va a permitir manejar hasta 64 gigabytes de DDR4. ¿De acuerdo? 64 gigabytes de DDR4 cuando mi procesador puede manejar hasta 128. Entonces, esta tarjeta madre sí me sirve, pero me va a estar limitando mi memoria, ¿no? Yo puedo manejar con el procesador 128, pero la memoria nada más admite, ¿cuánto? Pues 64. Entonces, sí es compatible, pero a lo mejor me puedo encontrar algo mejor, ¿vale? Y ya la puedo estar revisando ahí. Y bueno, lo interesante aquí, pues es que me está diciendo, mira, circuito integrado o chipset es este, ¿vale? Y si yo verifico ahora este chipset, Intel Z390, aquí está, mira, chipset
Intel Z390. Y ya me va a dar las indicaciones del producto. ¿De acuerdo? Este chipset que tiene, dice, pues todavía sigue en lanzamiento, se lanzó en la cuarta quincena del 2018, igual que el procesador. La velocidad del bus, mira, aquí ya coincide, 8 GB transfers, 8 GB transfers, sin mayor detalle, entonces sí es compatible, ¿vale? Pues el poder de consumo, la disipación de consumo de hasta 6 watts, entonces eso ya no nos interesa a lo mejor tanto al momento de comprar el procesador y la tarjeta madre. Esto nos va a interesar al momento de comprar la fuente de energía, porque tampoco no le puedo conectar cualquier fuente de energía que me encuentre. Y posteriormente, mira, cantidad de HDMI, de DMI que puede manejar, pues hasta dos, ¿no? Es decir, le puedo conectar dos memorias RAM. Me decía el procesador que puede manejar dos canales hasta 128. Sin embargo, esta me la va a estar limitando hasta 64. Es decir, puedo conectar dos bloques de 32 gigabytes y sin mayor problema los maneja. Gráficos, cantidad de pantallas admitidas, puedes conectar hasta tres pantallas sin mayor problema. Tiene PCI Express 3.0 con estas configuraciones. Tiene puertos USB, mira, puedes conectar USB 3.1, 3.1 de segunda generación y 3.1 otro puerto aparte. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo tener? Pues puedo tener una revisión USB, tiene una máquina integrada, es decir, que ya trae aquí una tarjeta de video de red integrada y bueno, todas estas características que voy a ir verificando. Para eso me está sirviendo esta parte del chipset, para saber qué comprar básicamente, ¿vale? Ya sé qué procesador, ya tengo una idea de qué tarjeta madre comprar y bueno, pues hasta el momento ya tendría básicamente lo fundamental para mi computadora. ¿Qué me hace falta? Bueno, pues comprármelos y empezar a armar todo el relajo, ¿no? Una fuente de poder y listo. ¿Vale? Ese es el contexto del chipset, para eso me sirve básicamente. Si yo no conozco el chipset, pues de nada me sirve conocer la arquitectura de la computadora porque, bueno, pues esto me va a estar limitando a interconectar mi unidad de procesamiento, mi unidad de almacenamiento con los dispositivos de entrada y salida. ¿Vale? Y bueno, aquí nos podríamos explayar más tiempo, pero yo tengo reunión ahorita a las 12, por eso le cortamos ahí. ¿Alguna duda hasta el momento? No, ninguna. Son temas muy interesantes, a lo mejor a ustedes les parecen aburridos ahorita, pero en el momento en el que quieran ya dedicarse a lo mejor a integrar una computadora para una función muy específica, para algún software muy específico que ustedes diseñen, ahí van a necesitar todos estos conceptos, ¿vale? Entonces, no los echen en saco roto y bueno, pues esto va evolucionando día a día, hay que seguir este, documentándose. Principalmente yo les recomiendo eso, verificar cuando vas a hacer la adquisición de algún hardware, verificar todas las características que tienen para que le saques el máximo provecho, ¿no? Era algo que te comentaba al inicio de la asignatura. Conocer la arquitectura de las computadoras te permite que pues de alguna manera sacar el máximo rendimiento de lo que adquieres y pues también ampliar el tiempo de uso, ¿no? Porque muchas veces nada más vamos comprando por consumismo. Te compras un celular y a lo mejor al año ya salió otro y no sabes por qué te lo compras, pero te lo terminas comprando. Y a lo mejor tenías un teléfono excelente que nunca le sacaste ni siquiera un 10% del rendimiento y de todas las características que te proporciona. ¿Vale? Bueno, entonces, si no hay dudas, y nada que comentar. Les reitero que el examen es al rato de 6:30 a 7. Y bueno, con esto terminaríamos lo que es la unidad 3. Y bueno, pues vamos a estar comenzando la unidad 4 la siguiente semana. ¿Vale? ¿Algo que quieran agregar antes de desconectarnos? Vale, ¿no? Activen un ratito su cámara, descargo la lista de asistencia y bueno, pues ya podrán abandonar la sesión. Ingeniero, me habían Dígame. comentado, el examen era a las 6:30 a 7, bueno, como acabo de comentar. Así Es, es. es que yo no podría a esa hora, no sé si podría hacerlo después o... Sí, luego le aplico un examen reducido con unas 5 preguntitas de manera oral en un momentito que tengamos tiempo y con eso se compensa, no hay detalle. Ah, ¿Vale? Ya nada más me manda un mensajito ahí en el chat personal, me dice quién es y listo. ¿Vale? Es que ya acordamos al inicio de la sesión, entonces la mayoría estuvo de acuerdo. Yo les comenté a las 5, pero dijeron que no, que a las 6:30, entonces lo votamos y se acordó esa situación, ¿vale? Entonces ya ahí en esos casos específicos lo checamos de manera particular. ok, sí.
Correcto. Bueno, listo. Descargo la lista de asistencia, permítanme. Ya se descargó. Listo, muchachos. Excelente fin de semana. No dejen de enviar su práctica y estar al pendiente del examen. Y bueno, pues nos vemos la siguiente. Cuídense mucho. Saludos. Gracias, profe. Hasta luego.